buenos días, nuevamente con ustedes. El día de hoy, pues, en nuestro curso de química, vamos a desarrollar el tema número 3, que lleva por título la clasificación de la materia. Como sabemos nosotros, todo lo que nos rodea y está en el universo se denomina materia. Todo lo que encontramos en el universo, denominado materia. Para un mejor estudio y comprensión de los diferentes cuerpos, los hombres han clasificado a la materia de acuerdo a ciertas características. Dicen que la materia la encontramos en la naturaleza de dos formas, ¿no? De dos formas. Una en forma de sustancia y otra en forma de mezclas. Existen diversos tipos de cuerpos que se presentan en la naturaleza bajo diversas formas y tamaños. El científico se interesa por conocer la comprensión de estos cuerpos con la finalidad de comprender sus diversas propiedades para darles así una aplicación y que mejore nuestra calidad de vida. Entonces, teniendo nosotros el conocimiento de que la materia de la naturaleza la podemos encontrar de estas dos maneras, vamos a analizar cada una de ellas, ¿ya? ¿Cuándo decimos nosotros que esa materia es denominada sustancia? ¿Cuándo le decimos sustancia? Decimos sustancia a aquella materia que es pura, ¿no? Formada por un mismo tipo de componentes. Posee composición química definida, por lo tanto, sus propiedades son constantes y en determinadas condiciones. Sustancias puras, ¿no? Si esta es pura, entonces las mezclas van a ser sustancias impuras. Estas sustancias a la vez pueden clasificarse en dos tipos. Pueden ser sustancias simples o pueden ser sustancias compuestas. ¿Cuándo se dice que las sustancias son simples? Cuando estas están formadas por un solo tipo de elemento. Por ejemplo, si yo hablo de potasio, será solamente potasio. Si hablo de carbono, será solamente carbono. Aquí tenemos el caso de los ozono, O3, por ejemplo. Hay 3 átomos, sí, pero los 3 son de un solo tipo de elemento, o sea, los 3 son de oxígeno. Por lo tanto, los cuerpos simples son aquellos que están formados solamente por un mismo tipo de elementos. En cambio, hablamos de sustancias compuestas cuando estas están formadas por más de un tipo. Tenemos aquí como ejemplo al agua. El agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Tenemos 2 elementos, ¿no? Es la combinación de 2 o más elementos. Acá tenemos el ácido sulfúrico, que es un compuesto, en este caso una sustancia compuesta formada por 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Tenemos aquí al ácido nítrico, que está formado también por 3 elementos: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Tenemos aquí al sulfato de sodio, que está formado también por 3 elementos. Y tenemos al ácido clorhídrico formado por 2 elementos. Concluimos entonces, las sustancias pueden ser simples cuando están formadas por un solo tipo de elementos y pueden ser compuestas cuando están formados por más de uno. En este caso, 2, 3, como están viendo los ejemplos. ¿Correcto? Entonces, esta materia la encontramos en la naturaleza de dos formas: sustancias o mezclas. Sustancias que pueden ser simples y compuestas, y sustancias que pueden ser compuestas. A las sustancias simples las vamos a representar a través de los símbolos. Como ustedes pueden ver, potasio, carbono, cloro, oxígeno, oro, plata, cobre y mercurio. En cambio, a los compuestos los vamos a representar mediante una fórmula. Entonces, elementos se representan mediante símbolos y compuestos se representan mediante fórmulas. A continuación vamos a definir nosotros lo que es una mezcla. ¿Qué diferencia hay con la sustancia? Dice que la mezcla, en cambio, es aquella que está formada, es una materia impura. Dice, ¿por qué? Porque está formado por 2 o más elementos, ¿no? Está formado por 2 o más elementos que tienen una condición, que cuando estos se reúnen, no reaccionan entre ellos, que cuando estos se reúnen, no dejan de ser lo que son, siguen siendo lo que son. Y es más, si en algún momento estas queremos separarlas, con tranquilidad se las puede separar sin que ninguna de ellas se pueda alterar. Esa es la diferencia que existe de repente con los compuestos. Estas mezclas a la vez pueden ser de 2 tipos: homogéneas o heterogéneas. Se dice que una mezcla es homogénea cuando, al combinarse, ¿no? Al combinarse, estas presentan una atracción entre las sustancias, de tal manera que se forma una sola fase. Una sola fase. Miren, ¿ven? Acá yo estoy combinando agua y alcohol y en ningún momento podemos diferenciar los límites del agua y los límites del alcohol, ¿no? Tienen una característica física bastante parecida. Y acá tenemos el caso de las mezclas heterogéneas, donde dice que las sustancias entre ellas sí van a presentar un rechazo.
Entre ellas se van a rechazar de tal forma que se van a poder apreciar más de una fase. Como en este caso tengo dos elementos, dos sustancias que he unido, que es el aceite y el agua, vemos cómo cada una de ellas se ubica en un espacio formando dos fases, ¿no? Vemos que el aceite se está ubicando en la parte superior porque tiene menos densidad y el agua en la parte inferior porque tiene más densidad. Eso es con respecto a las mezclas, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho pues que estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿no? Y ejemplo de ellas, ya hemos visto el agua con el alcohol en homogéneas, en heterogéneas podría ser el agua de aceite, y una mezcla homogénea bastante conocida y particularmente común en nosotros, por ejemplo, es el agua potable que está en casa, es un agua que aparentemente puede ser solamente agua, pero tenemos que saber nosotros que ella en su composición presenta pues iones de cloro, recuerden ustedes que hay que purificarlo, ¿no? Y para purificar necesitamos pues el cloro. También podemos encontrar en ella otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el magnesio, el flúor y otros que podrían estar dentro de su composición como agua potable. Muy bien, entonces vamos a corregir. Muy bien. Ahora a continuación vamos a pasar, una vez que ya hemos entendido esta parte de las sustancias y mezclas, vamos a pasar a otro temita o subtema que también es bastante conocido, es sobre los estados físicos de la materia. ¿Cómo encontramos a la materia también en la naturaleza? Un ejemplo típico es el caso del agua, ¿no? Lo podemos tomar como ejemplo para que podamos diferenciarlo muy rápidamente. En este caso, cuando hablemos de los estados físicos de la materia, no vamos a referirnos específicamente a los ejemplos. Algunos dicen sólido, hielo, líquido, el agua líquida que está en los ríos. No, vamos a definir qué cosa es estado. Entonces, para ello tenemos que tener en claro algunos conceptos que son básicos. La materia está formada por partículas. Entonces, vamos a hablar de las partículas en sí. Es algo que nosotros de repente no lo apreciamos físicamente, porque este mundo está formado por partículas, pero no las podemos observar, ¿no? No se puede ver. Entonces, vamos a referirnos a esas partículas. ¿Cómo se encuentran esas partículas? Dice que las partículas van a presentar dos tipos de fuerzas. Una de ellas es la llamada fuerza de atracción, ¿no? O sea, nos atraemos, ¿no? Juntitos, eso es atracción. Y la otra fuerza es la fuerza de repulsión o rechazo, cuando yo estoy lejos de la otra. Entonces, en este caso nos vamos a referir a estas dos fuerzas. De fuerza de atracción, que lo vamos a poner como FA, y fuerza de rechazo o repulsión como FR. Entonces, de acuerdo a este comportamiento de las partículas, vamos a definir los estados de la materia. Entonces, vamos a ver qué pasa con el estado sólido. Se dice que en el estado sólido las partículas presentan un predominio, o sea, en la mayoría de ellos tienen un comportamiento de atracción, o sea, las partículas se van a atraer, por eso se dice que en el estado sólido las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Las partículas están completamente unidas, ¿no? Y eso es lo que le da la característica sólida. Por eso se dice de que el estado sólido, los cuerpos que están en estado sólido, van a tener siempre las siguientes características. Hablan de una forma, ¿no? Por ejemplo, la que tienen acá, hablan de un volumen, que es un espacio ocupado por ellos, dice que siempre va a ser definido. Entonces concluimos. Estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión y una característica de ellas es que tienen forma y volumen definido. ¿Correcto? El estado líquido, vamos a seguirnos basando en estas fuerzas de atracción y repulsión. Dice que las fuerzas de atracción y repulsión están en equilibrio entre ellas, ¿no? Se habla de una igualdad de fuerzas. Y tenemos que el volumen, en este caso el volumen es definido y en este caso la forma no lo es, porque la forma del estado líquido va a depender siempre del recipiente donde uno lo tiene. Si yo lo tengo en mi mano, tendrá forma pues, de mi mano. Si lo tengo en un tazón, en forma de un tazón. En la casa, si lo tienes en el agua en tu cuchara, forma de cuchara, ¿correcto? El volumen va a ser variable en este caso. Estado gaseoso, vamos a ver que las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Más es lo que se repelen que lo que se van a atraer. Ocupa mucho más espacio. Se habla entonces de una forma y de un volumen completamente variable. Y por último vamos a analizar el caso del estado plasmático, que se dice que el estado plasmático está formado pues por un gas ionizado, está completamente de iones dentro y está sometido a altísimas temperaturas. Aproximadamente dice de un promedio de 10.000 grados centígrados. Ejemplo de ello lo tenemos pues en las estrellas, ¿no? El Sol, que es uno de ellos. Entonces, hasta aquí hemos definido y aclarado los conceptos de lo que son estados de la materia. Estados, ¿correcto? No ejemplos, sino estados. A continuación vamos a ver los cambios de estado. Cómo así un cuerpo pasa de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa.
Para ello tenemos la posición del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Vamos a ir de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, ¿ya? Lo que está en la parte superior. Dice, cuando la flecha va de izquierda a derecha es por aumento de temperatura. Cuando la temperatura aumenta, un cuerpo que está en estado sólido va a pasar a estado líquido. Ese cambio de estado sólido a líquido se llama fusión. Muy bien, fusión. La mantequilla cuando la dejamos en la mesa, llegamos a la tarde, está toda derretida, ¿no? Ese proceso o cambio de estado se llama fusión. Cuando una sustancia o una materia está en estado líquido, ¿no? Por ejemplo, el mar, ¿no? Este pasa a estado gaseoso, se forman las nubes, a ese cambio de estado se denomina vaporización, ¿ya? Entonces, por aumento de temperatura. De la misma manera tenemos cuando hay cambios del estado sólido directo hacia el estado gaseoso, se denomina sublimación, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de la naftalina o de los aromatizadores de baño, lo dejamos en sólido y luego lo percibimos a través del olfato en forma gaseosa. Igualmente, en este caso de derecha a izquierda, va a ser por disminución de temperatura, cuando se enfría. Cuando este gas, esta nube que tenemos en la naturaleza, se enfría, está viajando hacia la Sierra, se enfría, se van a ver las precipitaciones o lluvias. O sea, el gas, la nube, se convierte en líquido. A ese cambio de estado se le denomina condensación. Y por último, estaríamos viendo el caso del estado líquido al estado sólido. Tú tienes una gaseosa, la pones en un vaso, recipiente y la colocas en el freezer del refrigerador. ¿Qué va a pasar? Se va a consumir, se va a producir un hielo, ¿no? Entonces, de líquido al sólido se le conoce como solidificación. No se olviden, de izquierda a derecha es por aumento de temperatura y de derecha a izquierda por disminución. También tenemos a la inversa de la sublimación y se le conoce como sublimación inversa. Entonces, hasta aquí, chicos, es el tema que se está desarrollando. En este momento vamos a proceder a los libros, ¿correcto? Entonces, vamos a los libros.